La semana pasada me fui a un evento repleto de gente latina, gente hermosa, y todos estábamos hablando español, la estábamos pasando increíble, y me di cuenta de una cosa. Es que somos de diferentes países, hablamos el mismo idioma y a veces casi ni nos entendemos porque hay frases diferentes, expresiones diferentes, los acentos, los dialectos dentro del mismo idioma. Me pareció tan interesante y tan gracioso que dije, tengo que hacer un video. Entonces, aquí estoy con mis amigas hermosas y aquí estoy acompañada de Constanza y ella es de Paraguay. Hola. Aquí estoy con Mónica de España. Hola. Y aquí estoy con Fer de México. Hola. Entonces voy a poner algunas imágenes en pantalla y tengo muchísima curiosidad de saber cómo ustedes le llaman a eso, ¿ok? En mi país, en la República Dominicana, se le llama palomitas de maíz. Pororó. Nosotros le llamamos palomitas. Palomitas. Nosotros también palomitas. Palomitas. Franela. Pero eso no es tela. ¿Cómo le llaman en España? Somos un poco aburridos, camiseta de tirante. Camiseta de tirante. O nadadora si es de la espalda, como sabes, como así. ¿Y en Paraguay? Camisilla, Camisilla. Camisilla. ¿Y en México? En México nada más es blusa de tirantes. Camión. ¿Camión? ¿Cómo le llamas a un camión de verdad? Camión. ¿Y en España cómo le llaman? El bus. ¿El bus? Nosotros le llamamos guagua. No, porque guagua es un autobús, pero un camión es un camión, no un autobús. Exacto. Guagua, eso es tu perro. ¿Y en Paraguay? colectivo, micro, bondi, Micro me parece como que más elegante que camión o que guagua, la verdad. Voy Sí. a tomar un micro. Nosotros llamamos pinza de colgar la ropa. Ay, Dios mío, qué horrible. Somos súper básicos. en Nosotros verdad. también, la verdad. Sí, es que creo que es una palabra que no la pinta esa. Le damos ganchos para colgar la ropa, literalmente. Ganchos. Ganchos. ¿Y en México? Pinzas para colgar la ropa. Igual. Pinzas. Igual. Sí. En la República Dominicana le llaman perros calientes. Perrito caliente. Es más mono. Panchos. ¡Pancho es un nombre de perro! Yo quiero un pancho, por favor. Un pancho, por favor. ¿Y en México? O sea, puedes decir quiero un hot dog o un hocho. Hocho. O sea, pero hocho es más como saliendo del antro, un hocho con rufles y tocino y así. O sea, un hocho es como que con más cosas y un hot dog es así, normal. Globos. Nosotros también le damos globos, pero le damos más vejigas. Los globos son diferentes. Vejigas. Pero vejigas. Por favor, lléname las vejigas. Cuando quieres ir al baño es porque la vejiga está llena. Sí, Sí, te lléname la vejiga. Como ustedes. Globos, Globos, también. sí. Globos. En la República Dominicana le ddamos panties y brasier. Nosotros le llamamos braguitas y sujetador. Acá se dice brasier y calzones. Nosotras, en la parte de abajo, bombachas. Bombachas. Bombacha y corpiño. No, No. corpiños para niñas chiquitas cuando no usan brasier es un corpiño. ¿En serio? No, corpiño. No, corpiño Nosotros le llamamos al corpiño entero, ¿no? Exacto. Entonces, sujetador. Como el corset, ¿verdad? Sí, como un corset, exacto. Un Como más corpiño sexy. es cuando ya sos grande y un top es cuando sos Sí, chiquitita. top también, No, cuando es no. pequeña. Fresas. Fresas. ¿No? Fresas. Fresas. Frutilla. ¿Frutilla? Sí. ¿Por qué? ¿Frutilla? Frutilla. Nosotros le llamamos maní. ¿Y cuando son muchos? Maníes. No. Maníes. Maní, es maní. No importa O si es sea, plural, maní. Nosotros le llamamos cacahuetes. ¿Cacahuetes? ¿Cacahuetes o cacahuates? No, Yo soy cacahuetes. cacahuates. ¿Cacahuates? Cacahuates sí es cacahuetes, pero yo soy Ah. cacahuates. Maní. Bueno, yo le digo locote. Locote. Nosotros le llamamos pimentón. Pimiento. ¿Pimiento? Pimiento rojo, pimiento verde. En México, chile. ¡Chile! Chile. ¿A pimiento? Chile, Chile. En la República Dominicana se le llama camarero. Mesera. ¿Mesera? o mesero. Se llama solo camarero, pero había ¿Camarero? oído lo de mesero. Sí. Mesero. ¿Mesero? Ok. Sí. ¡Mozo! Decimos ¡Mozo! 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 ¿Qué más Mozo, aplaudas! ¡Mozo, qué más aplaudas!
Popote. En España es pajita. Pajita. No. Ah, nosotros también, pajita. Oh my God. Sí, En la sí. República Dominicana, pajita es algo que no lo voy a decir. Ay, No, en la República Dominicana se le llama calimete. Qué raro. Ok, ahora vamos a hablar de expresiones. ¿Cómo le llaman ustedes a una persona que ha tomado mucho alcohol y está como que borracho? Yo diría está pedo. En España, pues decimos vas pedo, pero si es de Madrid, en concreto dices en coma. Voy en coma. O vas en coma. Nosotros le decimos estás ahumado. Estás Ahumado. Pero si vas borracho, sé que han ido pronuncias, pero yo hago mal. Nosotras decimos estás en pedo, pero no pedo, en pedo. ¿Cómo le dicen ustedes vigilar? Checando. Te estoy viendo o espiando. En mi país se le llama acechar. Me estoy acechando. Es como muy mi abuela. ¿Y en España? Sí, no, vigilar, mirar, espiar. ¿Cómo le dicen ustedes acomodar? Ordenar. 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 Sí, ordenar, organizar. En la República Dominicana llamamos acotejar. Acoteja. ¿Cómo le dicen a una persona tonta? Yo creo que en España diríamos retrasado. O subnormal. ¿Subnormal? Hombre, este tío es subnormal. Ay, pero eso me parece como que, no sé, como que muy de enciclopedia. O sea, puedes decir idiota, menso, estás así, pero o sea, pendejo. Bueno, en la República Dominicana se le llama ñame. ¡Ñame! Ñame. Ay, pero suena como gracia, ¿no? Añemao. Sí. Nosotros le decimos que nabo. ¿Cómo? ¿Qué nabo? Que nabo. Tía, Que ¿tú sabes lo nabo. que es un nabo en Sí, español? sí. En la parte de los hombres. Sí. ¿Cómo le llaman ustedes a estar enamorado? Tú estás aficiado. ¿Cómo? Aficiado. ¿Y en Paraguay? No, que enamorado. Diríamos estás enamorada, pero luego tus formas coloquiales es que estás enchuchada, o sea. Enchuchada. Sí, pero esto es muy coloquial. En México también se dice enamorado, pero ya si estás hablando como con tus amigas y así, emboladísima. O sea, estoy Emboladísima. embolada Ay, me con gusta esto. embolada. ¿Cómo le llaman ustedes a ser presumido? Pues presumida. ¿Y en México? Presumida, pero estoy pensando si hay otra palabra, pero creo que presumida. Nosotros le llamamos agentado. ¿Cómo? Agentado. Agentada. Qué creída. Creída. Egoísta. ¿Cómo le dicen ustedes a ser una persona egoísta? En mi país se le llama agalluda. En México se dice Egoísta. egoísta. Sí, en ¿Egoísta? España también se dice egoísta. Egoísta. Una persona cool. En mi país se le llama un bacano. Todo el mundo dice como que, ay, qué cool eres, pero también dices como chido. En España, a la persona que guay. En Paraguay es qué buena onda. ¿Cómo le dicen ustedes a los niños? Nosotros le llamamos carajito. Un carajito, sí. ¿Y ustedes cómo le llaman? Niños. ¿Niños? Niños. Sí, un niño o un crío. Dicen niños, pero si lo quieres mexicanizar o lo que sea, huerco. Huerco. Pero eso es más así como que huerco. O sea, si estás enojado. ¿Cómo le dicen ustedes a dar un golpe? Te pegué. Te pegué, Te pegué. te pegué, cocotazo. Cocota. Te doy un cocotazo o te doy un trompón. O sea, con la mano abierta es un guantazo, con la mano cerrada es un puñetazo. O te cruzo la cara, o lo que tú dices de dar aquí Ajá. es te voy a dar una galleta. Y ya, si te digo a mi hermano que te voy a meter una leche, te voy a mandar. En México también hay muchas, o sea, esto, lo que tú ves, el guantazo, es cachetada. Y luego si es así, un puñetazo también. Y luego así es más maldición, es un madrazo. ¿Cómo le dicen ustedes a una persona intrometida? Qué metido. En mi país se le llama comer boca. O un cotilla, o un me tomen todo. Me tomen tomen todo. todo. Sí. ¿Cómo le llaman a una persona loca? Loca. ¿Loca? Nosotros decimos o loca, o grillado, o tarado. En la República Dominicana se le llama desacatado. ¿Cómo le dicen ustedes a cuando se está enojado? Encabronada, está en... No, yo no digo estas palabras en mi vida normal, ¿eh? O sea, lo digo por el video. En mi país se le llama coger un pique. Coger un pique. Coger un pique. ¿Y en tu país cómo le dicen a una persona? Enojado. Nosotros decimos estoy cabreada o estoy de mala leche. Hola en sus países. Hola igual. Hola. Oye, qué pedo. ¿Qué pedo? ¿O qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? En la República Dominicana se le llama qué lo que. Le dicen qué lo que. Tú entras a una casa, obviamente de una manera informal. No es que vas a ir a una reunión así, entrajeado y vas a decir como que qué lo que. No, pero de manera informal se le dice qué lo que. Axila. ¿Cómo le dicen a esta parte tan
Exótica. Axila. 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 Ay, si lo quieres, axila, pero si lo quieres decir naquísimo, creo que es sobaco. Ah, sí, sobaco. Bueno, en la República Dominicana se le llama sobaco también. El sobaco. ¿Cómo le dicen ustedes a te equivocaste? Nosotros le llamamos a te guayaste. Te guayaste, mi amor, pero usted no va para ese viaje, así que devuélvase, te guayaste. Metiste la pata, así que no. Sí, metiste la bata, se te ha ido la olla, ¿no? Te equivocaste, estás mal. ¿Cómo le dicen a una cosa? Por ejemplo, pásame la cosa. ¿Eso? Igual, Si no, pásamelo. Bueno, en mi país se le llama vaina. Pásame la vaina, ven. Ay, como en Venezuela. ¿Se le llama vaina? Sí. ¿Cómo se le dice a tener relaciones sexuales? En México, acostarse con alguien. Es decir, se acostó con esta persona, se acostó, pero también se dice coger. O acostarse con alguien o follar, pero follar es como muy Es verdad. vasto. Y luego pillar. Una tía, me he pillado a este tío. Sí tengo una palabra, pero es tan grosera que no la quiero decir en cámara porque este es un contenido familiar. Pero no sé, los dominicanos que están viendo este video, déjenme saber en los comentarios cómo le damos a eso. Garchar, Y una cosa, agachar es un poco heavy. acostarse. Pero yo digo, Ah, pero estuvieron juntos. no quiero decir nada, pero estuvieron juntos y me preguntan, ¿juntos? Juntos. 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 Por último, besarse. En mi país se le llama chulearse. En Paraguay es o se besaron o una forma más, se comieron. Nosotros es liarse. ¿Liarse? Sí. En México también es como besarse o si nada más así es darse un pico, Sí. pero si ya es así como que más Apasionado. armar con alguien. Miren, señores, Bueno. hay que tener mucho cuidado. En Latinoamérica hay que como que imprimir un diccionario por cada país. Total. Y cada vez que vayas a un país y no te quieres meter en problemas, leerte tu diccionario y saber lo que vas a decir, porque mira, uno se puede meter en problemas. Ahora, chicas, quiero que cada una diga 3 expresiones bien típicas de sus países y vamos a tratar como que de adivinar qué significan. Vamos a comenzar por México. La primera, no manches. Yo sé. 3 horas después. En serio. O sea, en serio. No manches. Como que no te Sí. creo, de verdad. Sí, Sí. Ok. Ok. Y luego, te la bañaste. Te la bañaste, es como que te metiste en problemas, como que no es así. Yo creo que sería como exageraste, que ay, te la bañaste. Inga. O sea, estoy platicando con mis amigas y luego digo de que, Inga, este chavo. o sea, Oh, es como, ok. por Dios, como que, por favor, ¿no? ¿Sí? Vamos con Paro. Pucha. ¿Cómo? Ay, qué pucha. ¡Ay, qué pena! Qué pena, qué problema. Sí, sí. Ay, Ok. ya piró. ¿Ya piró? Ya piró. ¿Se acabó? Es como algo malo. ¿Ya piró? Ya piró. Pero no con Pues lo acabo de hacer yo. Ah. Otra es que embore. Mi novio me engañó, entonces yo digo, ay, que embore. ¡Qué cabrón! Sí, o sea, qué malo. Ok, República Dominicana. Un chin. Yo quiero un chin de eso. Un poco, Ah, un poquito. poquito. La segunda, el colmado. Tengo que ir al colmado a comprar arroz. Ah, ya sé, tengo que ir hasta la otra punta a comprar arroz. ¿No? Como en el Súper. ¿El súper es el Al colmado? súper tipo H-E-B, Walmart. Exacto, es un supermercado informal, súper pequeñito y los hay como que en cada vecindario. La última palabra es hablador. Eres un hablador. Un hablador es una persona que es un mentiroso. En España decimos, una que decimos mucho es me vacilas. No, me estás No, sí. engañando, me estás... Sí, pero como, o sea, es como, no me estás engañando, sino, Una venga chilla. ya, me vacilas, Sí. no estás de coña. De que O es sea, broma. Sí, es broma. Ah. Sí. Otra es alucino. Alucino, Alucino. es como... O sea, no puedo creer. No lo puedo creer. Sí, alucino, exacto, qué fuerte. Y otra que se usa mucho es a tomar por No sé, ¿qué significa? es como, es cuando no puedes más y dices, a tomar por claro, o sea, no puedo más, vete tú a tomar por vete a mí. Claro. Bueno, chicas, la verdad es que yo me he divertido tanto, pero tanto. Traté de hacer este video corto, pero nos divertimos tanto que, o sea, simplemente no pudimos parar. Por eso les digo, hay que comprarse su diccionario de cada país y antes de ir hay que aprender un poquito porque se puede meter en problemas, ¿verdad? Déjenme saber qué otras frases
de sus países ustedes usan. Déjenme saber en los comentarios. A las chicas de México, de Paraguay, de República Dominicana y de España, déjenme este emoji en la parte de los comentarios. No olviden darle manitas arriba a este video, activar la campanita de notificación y de compartir este videito con todas sus amigas. Un besote, ¡mua! Y hasta la próxima. Bye.